En primer lugar, gracias. Creo que he visto algunas caras familiares en los cuadraditos de la gente que se está asomando. Algunas, no muchas, porque además hace tiempo. Creo que la charla con Nabucco yo creo que fue en 2012, 2013, es que hace bastante tiempo ya, ¿eh? Sí, Y, y luego, bueno, he tenido alguna colaboración más, por ejemplo, con el MCP. Hubo una charla sobre Big Data en su momento, allí en el centro de Maus, si no me equivoco. sí, un curso, sí. Y, y bueno, nada, vamos, fueron circunstancias personales las que me llevaron a conocer el colectivo y aunque hace mucho tiempo tengo muy buenos recuerdos de vosotros y bueno, ahora pues exactamente lo mismo, ¿no? O sea, para mí es un privilegio juntarme con personas que se levantan a las 9 de la mañana un sábado para pensar, ¿no? Y para discutir. Yo además, bueno, soy uno de muchísimos que están ahora mismo metidos en esta historia. En mi caso, por como habéis visto que contaba el perfil, mi especialidad cuando estudié la carrera era simulación de sistemas, que básicamente significa que soy un físico que sabe programar. Y eso pues me convierte en un intruso de muchísimos campos, eh, porque me puedo meter a simular muchas cosas, ¿no? Luego, cuando acabé el doctorado, me metí en un máster de bioinformática, lo cual me convirtió en un intruso de ese área, con todo lo que conlleva, ¿no? Pero sobre todo el análisis de grandes secuencias de ADN, proteómica, etcétera. Y luego me contrató la Universidad Loyola Andalucía, aquí en Sevilla, y que lleva ya, justamente en septiembre, va a cumplir 10 años. No le está yendo mal del todo. Y han sido unos 10 años muy interesantes, ¿no? Porque no es lo mismo llegar a un departamento y empezar a dar clases con la tradición de ese departamento, que literalmente tener que crearlo todo, ¿no? Desde cero. Y todo, absolutamente todo. Y en Loyola, cuando me contrataron, me dijeron, es muy bonito lo que haces con teoría del caos, pero tienes que aprender aprendizaje automático. Aprendizaje automático es una rama de inteligencia artificial. Y en ese sentido, lo que ocurre cuando me preguntan qué hago, es que suelo decir que hago inteligencia artificial para que la gente me entienda. Pero obviamente inteligencia artificial es un campo muchísimo más amplio. eh, lo que quiero hacer hoy con vosotros es hablar del campo amplio, no del campo específico mío, aunque también, si tenéis interés en lo concreto del aprendizaje automático, también podemos conversar, ¿no? Pero la idea era ser un poco más ambicioso, ¿no? Porque además, en los tiempos que corren ahora mismo, en los últimos meses, hablar de algo muy concreto con todo lo grande que está sucediendo es un poco limitado, ¿no? No es lo suyo. Es cómodo trabajar en aprendizaje automático y es cómodo trabajar en aprendizaje mejor que en inteligencia, por una razón. Y es que la inteligencia no sabemos todavía muy bien cómo definirla, ¿vale? Ni en las áreas de psicología, ni en neurociencia, y lo que tenemos son métricas circunstanciales de inteligencias múltiples que nos dan una idea, yo creo que más que buena, de cuán inteligente, en qué aspecto es una persona o una máquina. Sin embargo, el aprendizaje es muchísimo más fácil de definir, porque el aprendizaje es la capacidad que tiene un ente, que puede ser, de nuevo, una persona, una máquina, puede ser un animal, puede ser cualquier cosa, la capacidad que tiene de hacer lo que tiene que hacer para prosperar en el mundo. Y entonces, una vez establecido qué es lo que tiene que hacer,
pues es el trabajo que tenemos los profes, ¿no? Pues simplemente vemos cómo de bien lo ha hecho y evaluamos, por ejemplo, en una métrica de 0 a 10 o porcentual y ese es el aprendizaje, ¿no? O simplemente decimos, no lo ha aprendido, sí lo ha aprendido, fin de la historia, ¿no? Que también es una forma muy tosca, pero muy válida de evaluar el aprendizaje. Y ahí, cuando ya entramos en eso, ya el cómo lo ha hecho es una cuestión. Si mientras lo estaba haciendo había una implicación emocional es otra cuestión. Si cuando lo estaba haciendo era consciente de sí mismo y de su cosmovisión es otra cuestión. Pero son cuestiones ya que acompañan, ¿no? Y que no son irrelevantes. Es decir, por ejemplo, en los humanos no existe aprendizaje sin emoción, ¿no? Y esto los que somos profes lo entendemos perfectamente en el aula, y los que somos profes de cosas como matemáticas, física, más todavía, ¿no? Porque sabemos lo que es la frustración de nuestros alumnos, ¿no? Ante una disciplina que requiere paciencia. Pero claro, cuando tratamos de máquinas no hay un aprendizaje desde la emoción. Y al no haberlo, es imposible que se generen las mismas cogniciones. Esta es una de las razones por las que, en todo caso, por lo menos de momento, una simbiosis entre lo que somos capaces de hacer nosotros y lo que es capaz de hacer una inteligencia artificial es cuanto menos útil, ¿no? Necesaria. Porque las máquinas nunca van a tener nuestra cognición, van a tener cogniciones como la nuestra, pero no van a tener el conjunto de nuestra cognición. Y nosotros lo mismo, por la forma en la que aprendemos hay cogniciones de las máquinas que tampoco vamos a tener. Y que eso sí, claro, cuando las máquinas nos las facilitan, podemos beneficiarnos de ellas también, ¿no? Entonces está esta cuestión. Y eso no ha ocurrido nunca como está ocurriendo ahora, porque la novedad de la tecnología que tenemos entre manos en los últimos 10 meses o así, es que por fin tenemos un código que es capaz de traducir al lenguaje todo. En el momento en el que esa traducción a un lenguaje coherente, y cuando digo traducir al lenguaje todo, no me refiero a que te dé una respuesta de texto, me refiero a que su funcionamiento interno funciona desde el lenguaje y es capaz de traducir, por ejemplo, una serie temporal de datos al lenguaje, es capaz de traducir un mensaje encriptado al lenguaje, es capaz de traducir información del clima al lenguaje, es capaz de cómo está un mercado, todo eso es capaz de traducirlo al lenguaje del mismo modo que traduce al lenguaje el propio lenguaje humano. Entonces, lo que ha ocurrido es una unificación en precisamente el lugar donde nosotros podemos entrar de manera más intuitiva, ¿no? Pero si os parece, antes de meterme con ChatGPT, que yo creo que podemos hablar mucho de él, a mí me gustaría abordar en una presentación pequeña temas que, aunque algunos de los experimentos que voy a invocar han quedado muy rápidamente desfasados, su relevancia a nivel filosófico, a nivel ético, todavía permanece, ¿no? Porque la idea es preguntarnos todas estas tecnologías de ahora, ¿a dónde conducen, ¿no? Y qué experimentos se han estado haciendo, no ya en el último año, sino en la última década sobre todo, que ha sido la década donde nos hemos empezado a dar cuenta de que efectivamente detrás de la inteligencia artificial había mucho más de lo que podíamos imaginar, ¿no? Es verdad que también imaginábamos que estábamos a varias décadas de conseguir ciertas cosas y que esa idea ya ha quedado atrás. Pero los cimientos se han hecho sobre todo
en los años 2015, 2016 y 2017. 2017 fue la aparición del Transformer, que es un poco el ladrillo que construye el edificio de tecnologías como ChatGPT, ¿no? Y podemos hablar de quién lo creó y cómo no se dieron cuenta de lo que tenían en sus manos y cómo lo hicieron público y ahora está también campando a sus anchas. Hay un par de definiciones que creo que puede ser interesante que manejemos, ¿no? Cuando yo le digo a la gente que yo hago inteligencia artificial es mentira, obviamente. Yo hago aprendizaje automático. Pero si yo tuviera que decir qué tipo de inteligencia artificial hago, yo hago una inteligencia artificial muy específica. Por ejemplo, el verano pasado estaba en Austria y tomaba datos de pacientes que han sufrido infarto cerebral y lo que intentaba era predecir cuánto tiempo de terapia iban a necesitar, cuánto tiempo para recuperarse, ¿no? O en 2019 tomaba datos en un laboratorio en Canadá de biología del desarrollo y trataba de predecir qué posibilidad había de regeneración de órganos, de creación de sangre artificial, este tipo de cosas, ¿no? Algunas veces he tomado datos humanos, ¿no? Por ejemplo, qué probabilidad hay de que un trabajador sufra un accidente laboral o una enfermedad. Me dieron datos de la Junta de Andalucía. O hubo un trabajo que fue, dada la política crediticia de las entidades financieras españolas, ¿cuántos morosos van a tener? Y era muy fácil predecirlo, ¿no? Además, era un trabajo que, por supuesto, facilitamos a las entidades financieras y dije, bueno, es que nos da igual, es que nosotros lo que hacemos es abrir el grifo y cerrarlo según los tiempos, ¿no? Aunque es verdad que se puede predecir, lo que nos interesa es otra cosa, ¿no? Entonces, todas estas cosas son tomar datos para un objetivo muy concreto y entrenar a un sistema para que aprenda a entender esos datos, ¿no? Y si le pidiéramos a ese sistema que entendiera otros datos, no lo haría después del entrenamiento, ¿no? No tendría esa capacidad. Entonces, esos son, por llamarlo de alguna manera, inteligencias artificiales locales, centradas, concentradas en una actividad. Lo que nos estamos temiendo y lo que está ocurriendo ahora es el comienzo de un camino hacia una inteligencia artificial general. El concepto de inteligencia artificial general es ese punto en el que ya las máquinas tienen una capacidad de acción y de interacción con el mundo como la nuestra, ¿no? O sea, y en ese sentido tienen capacidad de regeneración, tienen capacidad de replicación, tienen todo y además tienen capacidad de intervenir. Y luego está el concepto de superinteligencia, que se refiere a ese momento en el que las máquinas puedan empezar a percibirnos a nosotros del mismo modo que, por ejemplo, nosotros percibimos a las gallinas de un corral, ¿no? Y las consecuencias éticas de eso, ¿no? Es decir, si están en un nivel inteligente en el que para nosotros no somos más que hormigas, ¿no? Dando vueltas por la superficie del planeta, ¿qué implicación ética tiene la acción que estas máquinas tengan sobre nosotros, ¿no? Y qué relevancia tiene, ¿no? Esta implicación para nosotros y qué debemos de preservar. Voy, en vez de alargarme, pero bueno, quería haber dejado esos conceptos ahí por si salían en varios momentos, para hacer por lo menos una distinción, porque muchas veces se habla de inteligencia artificial y se está hablando de la general, a veces se habla de la específica, a veces se habla de la superinteligencia, para que todos estemos en el mismo lenguaje. Vamos allá. Voy a compartir pantalla. A ver si esto está aquí. Ahora mismo no tengo permisos. No sé si es posible que se me concedan así.
la unción del compartir pantalla. Ver todas. Pues que varios participantes pueden compartir de forma simultánea, ¿no? Puede Sí. ser ese o este. Sí, pone ese. Va. A ver, pruebo ahora sí. Ahora, claramente. Pues era ese, pues. Muy bien. Bien. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Vale. Bueno. Vale. Bueno. Vale, bueno, empecemos entonces. Antes de empezar a hablar de inteligencia artificial y de la singularidad tecnológica, es importante establecer dónde está el estado del arte. En nuestro mundo, la máxima aspiración de la inteligencia artificial es, por supuesto, parecerse al cerebro humano, al menos para empezar. Entonces, he aquí esta masa de gelatina que puedes sostener en la palma de tu mano, pero que puede contemplar la inmensidad del espacio interestelar. En ella la información entra en forma de energía simultáneamente por millones de canales, procedente de todos los extremos sensoriales, y cuando al fin llega y se une, explota en este enorme collage de lo que nos parece el presente, de cómo se siente, de cómo suena. Y en ese momento nos sentimos perfectos, completos, hermosos. La evolución del cerebro ha hecho que cada uno de nosotros tengamos sobre nuestros hombros nada menos que una de las maneras que tiene el universo de entenderse a sí mismo, que es lo que decía Carl Sagan, ¿no? Para esta proponencia he buscado ejemplos de inteligencia artificial con 3 rasgos distintivos de este telar encantado que llamamos cerebro. La primera de las características que propongo es la intuición. Máquinas que recientemente han logrado un comportamiento muy comparable al de la intuición humana. Bueno, ahora mismo esto que os voy a contar incluso ha quedado, en muy poco tiempo, ha quedado muy superado, pero estas fueron las primeras veces en las que esto ocurrió de manera muy llamativa, ¿no? Un ejemplo de cómo sucede lo que podemos ver, lo podemos ver en el proyecto AlphaGo. Es parte de Google DeepMind y que en octubre de 2015 consiguió vencer al campeón mundial de Go. Pero ¿cuán limitada es la inteligencia necesaria para un juego como el Go? ¿Es realmente un juego complicado, tanto como para que sea difícil que una máquina gane al campeón del mundo? ¿Cómo puede generar DeepMind y actuar de un modo que se asemeje a la intuición humana? No es la primera vez que una máquina vence al campeón humano en un juego de mesa. En el 92 lo consiguió con el backgammon, 94 con las damas, siendo el hito más sonado en el 97 cuando Deep Blue ganó al campeón del mundo de ajedrez. La victoria de DeepMind sobre Lee Sedol jugando al Go es fundamentalmente diferente a las victorias anteriores. Deep Blue venció a Garry Kasparov mediante el uso de la fuerza bruta. Esto significó una potencia de cómputo de más de 11 gigaflops, capaz de evaluar 200 millones de jugadas por segundo. Por impresionante que pueda parecer, esta aproximación es inútil cuando se trata del Go, que tiene una cantidad de movimientos tremendamente superior. Por cada partida de ajedrez completa con todos sus movimientos que podemos imaginar, existen tantas partidas de Go como átomos en el universo. Voy a repetir eso. Por cada partida de ajedrez completa, con todos sus movimientos que podamos imaginar, existen tantas partidas de Go como átomos en el universo. Por tanto, la fuerza bruta utilizada por Deep Blue para el ajedrez no sirve en el caso del Go. DeepMind funciona de un modo completamente diferente. En primer lugar, no se le explica de ningún modo las reglas del juego. DeepMind observa imágenes de jugadores humanos echando múltiples partidas.
Y es luego cuando se le facilita la opción de colocar fichas en el tablero. De nuevo, sin explicarle las consecuencias de la colocación. Esta técnica se publicó en Nature bajo el título Human Level Controls through Deep Reinforcement Learning, una red neuronal que a base de reforzar su información basada en las imágenes que recibe, aprende a hacer todo tipo de tareas y a descartar la información irrelevante, por ejemplo, que tenían una taza de café al lado del tablero o la mano metiéndose encima del tablero, pues la máquina aprende que eso no es relevante, ¿no? Así pues, DeepMind puede abordar Go o cualquier juego, de nuevo, sin conocer a priori las reglas. Aquí lo vemos aprendiendo a jugar a juegos de los años 70 y convirtiéndose en el mejor jugador del mundo en cuestión de horas. En el caso de Space Invaders, podemos ver cómo parte sin saber qué tiene que hacer y finalmente es tan preciso que hasta el disparo final, cuando está moviéndose, está previamente calculado para que lo haga perfectamente. Entonces veis aquí que al principio, pues bueno, no era muy bueno y ahora efectivamente cada disparo da en la diana directamente, es decir, es capaz de acabar una partida rápidamente y podéis ver que cuando se va quedando sin alienígenas, se acelera el juego, pero él ya tiene un disparo precalculado para darle, ¿no? Directamente. DeepMind está ahora entrenándose para juegos más sofisticados, tridimensionales, como Doom, de nuevo, sin que se le explique a priori qué es lo que está viendo. Uno de los grandes logros ha sido replicar el año pasado un experimento que ganó el Premio Nobel de Física en 2001. DeepMind fue capaz de ajustar las intensidades de un conjunto de láseres que, afinados adecuadamente, eran capaces de crear el objeto más frío del universo. Es el condensado de Bose-Einstein. Una vez más, no recibió explicaciones previas de lo que tenía que hacer. Simplemente se le dio el control sobre los aparatos del laboratorio y en una hora fue capaz de replicar un experimento que llevó 4 años a los físicos que ganaron el premio Nobel. Este tipo de comportamiento requiere de algo que al menos en un sentido práctico se asemeja a las intuiciones que tenemos los humanos. Más aún, en el ejemplo de Go, genera intuiciones que superan a aquellas que pueda tener el campeón del mundo. No sé si, yo os invito, si tenéis curiosidad, a ver, está gratuito en YouTube, el documental sobre AlphaGo. Es un documental lento, como lento es el juego del Go, y hay que ser un poco friki para tragárselo entero, pero es muy interesante. Sobre todo hay un momento en el que estos científicos de Oxford están allí viendo lo que el ordenador está haciendo en mitad de la partida y de pronto AlphaGo coloca una ficha en un sitio absurdo, en mitad de un lugar donde no tiene sentido, ¿no? Y entonces los comentaristas igual que en el ajedrez hay comentaristas del Go, ¿no? Allí dicen, ya está, ya se ha equivocado, ya ha hecho algo raro, aquí es donde va a perder. Y es fascinante ver cómo ese momento en el que los humanos decían, aquí es donde va a perder, es el momento en el que se genera un juego, una dinámica en el juego que poco a poco conduce a la victoria de AlphaGo, ¿no? Y los comentaristas dicen, bueno, es que llevamos 5.000 años jugando a este juego o a versiones parecidas de este juego y nadie había jugado jamás así. Eso realmente nos coloca en un lugar pues en el que pues hay intuición, hay creatividad, etc., ¿no? Seguimos. El siguiente tema que quiero abordar y que me parece interesante es una cuestión que todavía está solo empezada y que queda todavía mucho camino por avanzar, pero que creo que en medio de la fascinación que estamos sintiendo en estos tiempos por la interacción con las máquinas, es importante que no olvidemos que está ahí y que se están haciendo cosas al respecto. ¿Qué grado de conciencia puede tener una máquina de sí misma?
Y tenéis que entender, claro, la relevancia de esto, yo creo que la entendemos todos, ¿no? Es decir, cuando hace 70.000 años se inicia la revolución cognitiva, se inicia la conciencia del yo. Y con la conciencia del yo se inicia el yo en todas las frases, ¿no? El yo tengo frío, el yo tengo miedo. Ya no, cuando un sapiens, un homo sapiens responde desde el miedo, ya no es desde el instinto, ya es desde el que me voy a morir. No es como un animal que responde desde el miedo y es el instinto el que le hace huir. Y sí, siente miedo, pero no siente un miedo desde la desaparición de sí mismo, desde la proyección a futuro de voy a desaparecer, ¿no? Sino desde tengo que salvarme la vida y ya está. Esa revolución cognitiva pues plantea ese tipo de cosas. Por supuesto, en el momento que decimos yo me voy a morir, empiezan a surgir un montón de fenomenologías antropológicas, culturales fuertes, entre ellas, pues, por supuesto, la fe y, por supuesto, muchísimas otras reacciones culturales, ¿no? Aparte de esto, se inicia una carnicería. En el momento en el que tenemos conciencia del yo, empiezan a desaparecer todos los grandes mamíferos del planeta, ¿vale? Y cada vez que Homo sapiens pisa un continente, ya empiezan a no haber grandes mamíferos hasta nuestra situación actual. De hecho, aunque ahora estamos extinguiendo muchísimos animales, lo que nosotros hicimos hace 70.000, 40.000, 25.000 años, pues está a la par con esto, ¿no? O sea, realmente perdimos muchísimas especies en aquella época. También porque en aquella época estaban disponibles para ser perdidas y ahora pues ya no están, ¿no? Entonces, hablemos del reconocimiento del yo. ¿Entendéis la implicación entonces, no? O sea, cuando una máquina tenga conciencia del yo, ¿qué va a estar dispuesta a hacer? Esa es la cuestión, ¿no? Evidentemente, todavía se hace solo en contextos muy limitados, donde las pruebas de conciencia contestan solo parcialmente a las preguntas más fundamentales de este tema. Sin embargo, no por ello ha de ser tenido menos en cuenta. Presentamos aquí uno de estos logros. 3 robots pasaron una versión del test de los 3 sabios en inglés. Se llama The King's Wise Men. El que esté interesado, los detalles del original están en la Wikipedia, es un experimento complejo, ¿vale? Pero aquí voy a ser yo un poquito más breve. Este de aquí es Now, uno de los robots capaz de interactuar con su entorno, moverse a través de él, utilizar información propia o presentada de Internet para tomar sus propias decisiones. A Now y a sus 2 hermanos se les ha introducido un programa. Este programa les cuenta la historia de que a 2 de ellos se les ha dado una pastilla enmudecedora y por tanto quedarán sin capacidad de habla. El tercero recibe una pastilla que no tiene efecto. Sin embargo, ninguno de los 3 sabe cuáles son los 2 robots que han recibido la pastilla enmudecedora. Por tanto, cuando se les pregunta ¿qué pastilla habéis recibido?, los 3 intentan hablar para decir no lo sé. Sin embargo, solo uno de ellos es capaz de hablar. Es en ese momento que ese robot que habló se da cuenta de que era su propia voz y rectifica diciendo, perdón, ahora sí lo sé. He sido capaz de demostrar que yo no recibí la pastilla enmudecedora, ¿vale? Vamos a ver, os enseño el vídeo de lo que estoy diciendo. Los enciende. Which pill did you receive? I don't know. Sorry, I know now. I was able to prove that I was not given a dummy pill. ¿Vale? Aunque esta tarea parezca trivial desde nuestro punto de vista,
para una máquina requiere de una complejidad en el proceso que no es nada despreciable. En primer lugar, ha de entender que existe un yo con acciones propias y diferenciarlo de las acciones externas. En segundo lugar, sobre el desconocimiento de si él mismo podrá hablar, ha de intentarlo. Por último, necesita ser capaz de oír su propia voz, reconocerla como propia y no externa, y actuar en consecuencia contestando con lógica al contexto de las píldoras que se le planteó en primer lugar. Las tres afirmaciones que acabo de hacer requieren de una conciencia parcial de uno mismo y su entorno, más allá de la conciencia, por ejemplo, de muro que puede tener la rumba, ¿no? Cuando la aspiradora se golpea con la pared, no es que tenga conciencia de la pared, ¿no? Es una cuestión más meramente sensorial. Este experimento que estamos diciendo sí tiene un nivel de conciencia un poco superior. Y por último, hablemos de abstracción. Esta última es la que yo creo que más obsoleta se ha quedado, porque todo lo que yo os voy a presentar de abstracción lo hace una máquina que ahora mismo en muy pocos meses ha sido brutalmente superada. Pero bueno, la discusión sobre la capacidad de abstracción, la manera en la que se colocan las ideas jerárquicamente, ¿no? La manera en la que tanto los humanos como las máquinas hacemos modelos del mundo y respondemos a esos modelos, pues por ejemplo, desde las cosas más básicas como que tengo yo en mi mesa, pues unas gafas, un teléfono, hasta las cosas más elevadas como cuál es mi cosmovisión, ¿no? ¿Qué entiendo yo del universo? Todo eso queda englobado dentro de esta estructura que nosotros trabajamos en el córtex prefrontal, pero que las máquinas trabajan en redes neuronales. Tomaremos como ejemplo, por tanto, Watson de IBM, no sé si os suena. Watson tiene ya en su haber un historial de éxito más que notorio. Watson es tan diferente de los ordenadores actuales como estos lo son de las primeras máquinas de tarjetas perforadas del siglo pasado. Los ordenadores hasta ahora han seguido modelos rígidos de análisis de datos basados en sistemas de toma de decisión que fueron diseñados en los años 40. Estos modelos son capaces de resolver gran cantidad de problemas de forma puntual. Sin embargo, ante la cantidad y la naturaleza de los datos actuales, sus sistemas de eliminación y decisión suelen ser ineficientes o incluso defectuosos. Los datos que manejamos hoy en día, ya sea profesional o personalmente, requieren de una capacidad de interrelación que no puede ajustarse a ninguna estructura preconcebida. Además, estas relaciones han de tener una enorme flexibilidad, permitiendo conectar elementos de muy distinta naturaleza, y en inteligencia artificial este tipo de computación se la conoce como computación cognitiva, ¿vale? Ya son pasos previos a lo que es una inteligencia artificial general. Esto además debe ocurrir de forma coherente, como parte de los procesos habituales que seguimos durante una toma de decisiones. Primero, observar, ordenar evidencias relativas a un dilema que se nos plantea, eliminando aquella información que no es útil. Segundo, interpretando datos disponibles, de modo que conduzcan a caminos coherentes, según las reglas de nuestro pequeño universo. Tercero, evaluar las conclusiones que nos llevan a estos caminos y que se ajusten a un resultado deseado. Y por último, cuarto, decidir y actuar en consecuencia. Watson, desde 2016, ya tiene capacidad de completar multitud de tareas siguiendo este esquema. No os cuento ya lo que es capaz de hacer ahora y de lo que son capaces las tecnologías actuales de modelos de gran lenguaje. Además, a diferencia del tratamiento estructurado de datos propio de la computación tradicional, en la que un individuo tiene unos campos prefijados que lo caracterizan, la información interpretada por Watson proviene de una enorme cantidad de fuentes, sin estructura aparente, sonidos, imágenes, textos y otras fuentes que combinan en un proceso que intenta hallar entendimiento más allá de las frases hechas y las ambigüedades. El resultado de todo esto lo podemos ver en la participación que tuvo Watson en el programa de televisión americano Jeopardy. No sé si conocéis cómo funciona Jeopardy, pero Jeopardy, el presentador lo que hace es leer la respuesta y los concursantes lo que tienen es que decir cuál es la pregunta, ¿vale? O sea, que requiere de un tipo de
abstracción inversa, ¿no? Una deconstrucción. Veamos un trozo del vídeo de Watson compitiendo con los grandes campeones de Jeopardy. All right, it's time now to get back to work. We start off by putting the scores back on the readers as they were at the end of the Jeopardy round. Ken, you're in third place. That means you've on. Let's try Don't Worry About It all the way down at 2,000. It's just acne. You don't have this skin infection, also known as Hansen's disease. Watson. What is leprosy? You are right. Etude Brute for 1,600. Music fans wax rhapsodic about this Hungarian's transcendental etudes. Watson. Who is Franz Liszt? You are right. Don't Worry About It for 1,600. You're just a little stiff. You don't have this painful mosquito-borne joint illness with a Swahili name. Watson? What is dengue fever? Dengue fever, correct. Etude Brute for 1,200. Paganini's 24 Capricci set the standard for etudes for this instrument. Watson. What is violin? Good. 2,000, same category. From 1911 to 1917, this romantic Russian composed Etude Tableau for piano. Watson. Who is Rachmaninoff? Rachmaninoff is correct, and that adds to your lead. You're at 13,400. Go again. Don't Worry About It for 1,200. You just need a little more sun. You don't have this hereditary lack of pigment. Watson. What is albinism? Good. Cambridge for 1,600. Answer, Daily Double. What are you going to wager? I'll wager $6,435. I won't ask. I won't ask. Here's the clue for you, Watson. The chapels at Pembroke and Emmanuel colleges were designed by this architect. Who is Sir Christopher Wren? You are right. And that Entonces, bueno, hay varias cosas que se pueden comentar del vídeo. Hay un elemento, un detalle pequeño que es muy propio de lo que yo hago también en aprendizaje automático y que han tenido el detalle de mostrarlo abajo. Si os fijáis, cada vez que Watson formulaba la pregunta correspondiente a la respuesta que le daban, aparecían tres posibles respuestas, ¿no? Y él contestaba con la más probable. Esto es muy propio del aprendizaje automático. Simplemente asignas valores potenciales a las distintas respuestas, pero también es razonable decir que esto no es exclusivo de las máquinas. Nosotros, cuando tomamos una decisión, en realidad es un poco parecido. Lo que ocurre en nuestro cerebro es que cierta estrategia o cierta decisión o cierta idea prevalece con más fuerza sobre otras y gana una especie de batalla electroquímico-estadística, ¿no? En la que el cerebro toma la decisión y no es realmente que hayamos ido al lugar donde está el dato, hayamos extraído el dato y ya tenemos la respuesta, sino que de un conjunto muy amplio de datos los hemos contrastado todos y el cerebro ha respondido de forma mayoritaria en una dirección, pero de forma minoritaria en otras, ¿no? Entonces, bueno, por ir cerrando, para que iniciemos el debate, hablemos un poco de nosotros, ¿no? Las oportunidades que nos presenta todo esto son enormes, es evidente. Sin embargo, los riesgos también son elevados. Es realmente difícil saber cuál de las dos, oportunidad o riesgo, supera a la otra. Ya vivimos en una época en la que nos hemos descubierto dando parte de nuestras vidas a las redes sociales sin mayor consideración de las consecuencias. Físicos como Stephen Hawking han dicho públicamente que toda esta empresa puede constituir la arquitectura de nuestra perdición. Elon Musk ha invertido en DeepMind precisamente por su inseguridad en cuanto a la deriva que tomará estos años, ¿no? Y lo mismo hizo con OpenAI y ya vemos lo que ha pasado, ¿no? En Cambridge, esta ya es un tema de discusión anual, tomado muy, muy en serio. Yo creo que el primer año que fue muy serio fue 2015. Fue la primera vez que el
La Comisión de Ética en Inteligencia Artificial empezó a decir, esto hay que tener cuidado con esto, y efectivamente se estaban adelantando a algo gordo, ¿no? Añadido a la autonomía y conocimiento del medio que adquirirán las máquinas, estará su capacidad de repararse y replicarse. Será entonces cuando se conviertan en seres autónomos compitiendo por recursos. Aunque estén apartados de la cadena trófica, influirán decisivamente en los ecosistemas y en las zonas urbanas que habiten. Esta revolución tiene visos de superar a la agrícola desde hace 10.000 años y a la científica de hace 400 años en un giro fundamental. La tecnología que estamos creando tiene y tendrá comportamientos inesperados. La última vez que la Tierra fue testigo de algo así, como dije antes, fue la revolución cognitiva de hace 70.000 años, que por cierto acabó en la extinción masiva de grandes mamíferos. Los supuestos legales que se crearán a una velocidad difícilmente abarcable por nuestros juristas. Serán difícilmente interpretados por nuestros jueces. Los escenarios éticos que se plantearán desbordarán el análisis de nuestros filósofos. Una de las preocupaciones más inmediatas que empezamos a ver ya es el desempleo que generará la sustitución de humanos en tareas manuales como conducir o la manufactura. Hay pronósticos de sectores enteros sustituidos por las máquinas y van camino de ser certeros. Pero somos una especie creativa e innovadora y tenemos la capacidad de adaptarnos y modificar nuestro comportamiento ahora más que nunca. Debemos hacerlo si queremos afrontar los retos de este siglo. Grandes problemas como el cambio climático, el colapso de la perversa maquinaria de desigualdad, el agotamiento de las viejas energías, la superpoblación y, por supuesto, la inteligencia artificial. Y bueno, con esto, si os parece, paro y abrimos un poco el debate, ¿no?